En diferentes videos habíamos comentado que la administración de Recep Tayyip Erdogan se mantenía al margen de lo que estaba sucediendo en Oriente Medio. Obviamente tenían su postura a favor de la causa palestina, pero la administración o la figura también de Recep Tayyip Erdogan no había sido tan contundente como ha sido en el pasado. Pues aparentemente esto acaba de cambiar. Erdogan, escuchen bien esto, dice que ni Israel ni Irán están diciendo la verdad sobre sus mutuos ataques. ¿Qué es lo que tiene que decir Turquía en todo este escenario? Vamos a comentarlo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado este viernes que ni Israel ni Irán están diciendo la verdad sobre la tensión entre ambos países que ha llevado a ataques mutuos con misiles en los últimos días. Israel dice una cosa, Irán dice otra, nadie se hace cargo. No hay declaraciones que sean absurdas. Ha terminado declarando el jefe del Estado en un encuentro con la prensa en Estambul, televisado en directo. Él comenta de manera literal que no se puede decir que Irán diga la verdad en las declaraciones emitidas. De Israel, de todas formas, eso no se puede decir nunca. De manera literal, lo que está comentando Recep Tayyip Erdogan es lo que ha sucedido realmente entre el ataque de ambos. Recordemos que según los medios estadounidenses, Israel lanzó en la madrugada de este viernes varios misiles a la provincia iraní de Isfahán, que por el momento Teherán ha negado el ataque. Claro, Estados Unidos dice una cosa, pero quien recibe el ataque dice otra, porque un país que está siendo víctima de un ataque negaría el escenario. En un primer momento, el gobierno iraní había dicho que las defensas antiaéreas habían derribado varios drones y posteriormente se limitó a admitir que se trató de varios objetos voladores. Durante su habitual encuentro semanal con la prensa, tras el rezo del viernes en una mezquita de Estambul, Erdogan lamentó también el veto con el que Washington impidió el jueves la adopción de una resolución a favor de admitir a Palestina como un nuevo Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, confirmó de forma implícita que este sábado va a recibir al jefe político de Hamas, es decir, Ismail Haniyeh. Obviamente, todo se calcula que va a ser una recepción en Estambul, pero ha rehusado a concretar los temas que va a comentar, que va a abordar con él. ¿Por qué Turquía tendría que ocultar lo que va a conversar con el líder político o el jefe político de Hamas? Esto llama la atención y demuestra que ahora la administración turca está tomando un rol mucho más activo. De manera literal, lo que ha dicho el mandatario es que dejen que esto se quede entre Haniyeh y yo. Debatiremos y daremos pasos acorde a ello. También confirmó la visita de un día que tiene previsto hacer precisamente lunes a Irak, con escaladas en Bagdad y posteriormente en Erbil, capital del Kurdistán iraquí autónomo. Estamos viendo entonces que la administración de Turquía y más específicamente Recep Tayyip Erdogan han empezado a mover sus propias estrategias. Recordemos que Ankara mantiene desde hace años una presencia militar en la franja fronteriza norte de Irak, donde tiene pues su retaguardia y sus cuarteles centrales contra el proscrito Partido de Trabajadores del Kurdistán en la guerra kurda de Turquía. Bueno, la guerrilla para ser más específicos. Esto ha llevado a menudo a tensiones entre Ankara y Bagdad, y Erdogan ya ha adelantado que su visita al país vecino servirá para coordinar mejor el combate contra la guerrilla, mientras una campaña militar masiva se espera en este verano. También ha confirmado que el miércoles se va a reunir en Ankara con el presidente de Alemania, quien lleva a Estambul este lunes, y el martes viajará a la ciudad de Gaziantep en el sur para encontrarse con víctimas del terremoto del año pasado. Y esto empieza a llamar poderosamente la atención. Una reunión en Hamas, una visita a Irak que ha recibido recientemente ataques y sobre todo que ha recibido pues bajas por la parte incluso de la propia ciudadanía iraquí, que está metiendo básicamente al país a un conflicto armado. Y como hemos dicho, el hecho de que no haya revelado qué va a conversar con el jefe político de Hamas enciende las alarmas, no de un conflicto entre Turquía e Israel, sino de una participación mucho más activa de Turquía, que puede ser un dolor de cabeza incluso para la propia OTAN, porque Turquía sigue su propia estrategia, Erdogan sigue su propio camino y no el que le traza Occidente.
Mientras la tensión entre Israel e Irán se mantiene al máximo y la posibilidad de un conflicto mayor sigue latente en Oriente Medio, la República Islámica ha vuelto a advertir a la región y al mundo de la amenaza que significa su programa y doctrina nuclear. Los enfrentamientos entre ambos países alcanzaron nuevos niveles después de que, primero, Irán atacara, Israel respondiera y estén pues en esta tensión de si realmente hubo daños o no en Irán. Y es que si bien Israel había prometido responder al ataque, algo habría ocurrido y este es un escenario bastante preocupante. De hecho, para que nos hagamos a una idea, el propio comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Bagh Talab, ha sido el responsable pues de salvaguardar las instalaciones atómicas de Irán y él ha advertido que Teherán atacará las instalaciones nucleares de Israel como represalia ante un eventual ataque similar por parte precisamente de Israel. Esto ha informado a la agencia MER. Teherán ha cerrado sus instalaciones nucleares el domingo último por motivos de seguridad ante un eventual ataque de represalia, como hemos comentado, por parte de Israel, pero lo que llama la atención es que la doctrina nuclear, como se le dice en este caso a la estrategia de Irán, es bastante preocupante. De hecho, lo que llama la atención es que esto ha sido informado. El hecho de que se cerrasen las instalaciones nucleares ha sido informado al propio Organismo Internacional de Energía Atómica. El analista internacional Francesco Tucci considera que Irán seguirá utilizando la amenaza nuclear cada vez con más frecuencia, ahora que las tensiones están en el máximo con Israel, que sí es un país nuclear. Claro, existe la duda con Irán. Algunos no tienen problema en afirmar que Irán también es un país nuclear. Lo que se comenta es que el régimen iraní de los ayatolás quiere el arma nuclear porque si logra desarrollar estas armas tendrá la disuasión máxima, ya que podría amenazar tanto a Israel como incluso a otras potencias nucleares. No es el caso de Estados Unidos porque los misiles que Irán podría desarrollar no lo alcanzarían, pero sí puede, por ejemplo, amenazar a Europa. Ahora, es un hecho de que la disuasión nuclear sería principalmente hacia Israel. Termina comentando el experto a diferentes medios de comunicación, pero lo que llama la atención es que algunos expertos, como hemos dicho, consideran que en realidad Irán ya tiene este armamento nuclear. De hecho, el programa atómico israelí lleva muchos años preocupando a Occidente, que a menudo ha criticado esta opacidad en el propio acuerdo, aunque en el 2015 se firmó un acuerdo nuclear con 6 grandes potencias con el fin de limitar bastante sus actividades. El acuerdo colapsó cuando Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, terminó retirándose de este pacto. Ahora, con las tensiones en la mira, para muchos expertos, esta amenaza latente, esta jugada por parte de Irán puede generar una crisis sin precedente, no solamente, como hemos dicho, en Oriente Medio, sino que podría llegar a las puertas de Occidente. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.